Una niña de la calle ayuda a un millonario a reparar su auto. Pero lo que él no sabía era que esa niña guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, el sol pegaba fuerte sobre el concreto caliente de la ciudad. El aire olía a gasolina, a comida quemada y a desesperación. Entre los ruidos de los coches y los gritos de la gente que pasaba apurada, una niña chiquita, flaquita y con el pelo hecho un desastre, caminaba descalza por la banqueta. Se llamaba Sofía y tenía 11 años. Su ropa estaba sucia, rota por los lados y sus manos llenas de mugre, pero tenía los ojos bien vivos, como si estuvieran siempre buscando algo o escapando de algo. Cargaba una caja vieja con chicles, encendedores y pastillas de menta que ofrecía a los conductores en los semáforos. Algunos le decían que no con la cabeza, otros ni la miraban. A veces alguien le compraba, pero la mayoría solo le aventaba una moneda sin hablarle. Llevaba rato ahí cuando un coche de lujo se detuvo de golpe justo enfrente a ella. No era como los demás. Era grande, negro, reluciente, pero con el cofre humeando. Algo le fallaba al motor. El conductor, un hombre de traje con cara de no estar acostumbrado a que algo no le funcionara, se bajó molesto, revisando el coche. Se notaba que tenía dinero. Los zapatos que traía, con lo que costaban, Sofía podría haber comido todo un mes. Pero no se asustó. Estaba acostumbrada a hablarle a quien fuera. Se le descompuso, le dijo sin pena. El hombre volteó sorprendido por una niña de la calle que le hablaba tan directo. Asintió sin decir mucho. Parece que se calentó el motor. Le puedo ayudar si quiere. Mi amigo del taller, don Pepe, está aquí cerquita, insistió Sofía. ¿Tú sabes de coches?, preguntó él medio en broma, pero algo en la niña, como si le recordara a alguien, lo hizo quedarse ahí. Más o menos, respondió ella con una sonrisa que mostraba los dientes chuecos pero sinceros. A veces le ayudo a don Pepe en su taller. Si quiere, le echo un ojo. Mientras usted llama a alguien. Ricardo, que así se llamaba el señor, dudó, pero finalmente abrió el cofre y se hizo a un lado. Sofía se acercó, metió la cabeza, revisó unas mangueras y dijo segura: «Es la manguera del radiador. Está floja, por eso tiró agua. Si quiere le traigo una botellita para rellenar mientras llega el mecánico». Él la miró más impresionado de lo que quiso mostrar, viéndola correr a una tiendita y regresar trotando con el agua. Mientras llenaban el tanque, él le preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Sofía, ¿y usted?» «Ricardo». «¿Y por qué trae ese carro tan bonito por aquí?» «Aquí roban». Ricardo rió. La primera risa verdadera que soltaba en días, el que llevaba semanas encerrado en su mundo de oficinas y soledad. No se explicaba qué hacía en esa parte de la ciudad. Solo había tomado una ruta distinta, después de dejar flores en el panteón, como todos los domingos desde que su esposa había muerto. Mientras hablaban, Ricardo se fijó en algo. Sofía levantó la mano para secarse el sudor de la frente y entonces lo vio. El anillo era pequeño, dorado, con una piedrita azul al centro. Un diseño muy particular que él conocía. No podía ser una coincidencia. Lo había mandado a hacer especialmente para Isabel hacía muchos años, cuando estaban juntos y felices, con una inscripción por dentro que nadie más podía tener. «¿Dónde conseguiste ese anillo?», le preguntó de pronto con un tono raro. Sofía bajó la mano asustada. «Siempre lo he tenido. Mi mamá me lo dejó». Ricardo sintió un golpe en el pecho. Isabel, no, era imposible. No sabía nada de ella desde hacía años. Se separaron sin muchas explicaciones. Ella simplemente desapareció de su vida. «¿Tu mamá, cómo se llamaba?», insistió él, tratando de sonar tranquilo. Sofía dudó. A veces le cambiaba el nombre a su mamá, pero algo le dijo que podía decir la verdad. «Isabel, Isabel Ramírez». Ricardo se quedó helado. El corazón le latía como si fuera a salirse. No podía ser casualidad. No podía ser que justo hoy se cruzara con una niña pobre, sucia, que cargaba con un anillo de Isabel en el dedo. «¿Tienes una foto de ella?»,
Le preguntó con la voz medio rota. Sofía metió la mano en su caja y sacó una estampita vieja y doblada. Era una mujer sonriendo, el pelo largo, los ojos grandes. Era ella, Isabel, la mujer que le rompió el corazón y nunca más volvió. Y ahora, esa niña con su cara sucia le decía que era su hija, o algo muy parecido. Pero Isabel había muerto. ¿Por qué esa niña tenía el anillo? ¿Por qué tenía su... ¿No hay foto? ¿Por qué tenía sus ojos? El tráfico empezó a moverse de nuevo, pero Ricardo ya no veía nada. Solo podía mirar a esa niña con 1.000.000 de preguntas y una sola certeza. Ese encuentro no era casualidad. Ricardo iba manejando con la mirada perdida, indiferente al caos de la ciudad. Solo podía pensar en la cara de Sofía, el anillo y la foto vieja. Era Isabel, no había duda. Se estacionó en el garage de su casa, entró a su oficina y cerró la puerta. Miró los estantes de libros, el escritorio, ordenado, el sillón de cuero. Todo estaba igual, pero sentía que algo dentro se le había roto. Abrió un cajón viejo que no tocaba desde hacía años, lleno de papeles, fotos y facturas viejas, hasta que dio con una caja pequeña de madera. Dentro estaba una pulsera rota y una foto doblada de él con Isabel en una playa, abrazados. Ella tenía el mismo anillo puesto. Se quedó mirando la foto, como si con eso pudiera entender qué estaba pasando. Se sentó y prendió la laptop, buscando el nombre. Completo, Isabel Ramírez López. Salieron un montón de resultados, perfiles viejos, pero nada claro, ninguna pista reciente. Decidió entonces escribirle a Daniel, un amigo de la universidad que trabajaba en un área del gobierno con acceso a registros civiles. Le pidió que buscara si Isabel seguía viva o si había algún registro de defunción, diciendo solo que era importante. Pasaron 3 horas de angustia, en las que Ricardo solo se quedó sentado, mirando la pantalla apagada. El celular sonó. Era un mensaje de voz de Daniel. Ricardo. Sí, aparece. Aparece como fallecida. Hace 5 años el sistema dice que murió en el hospital metropolitano. No hay detalles en el acta. Está marcada como confidencial. No dice de qué murió ni si alguien reclamó el cuerpo. Solo hay una dirección antigua que ya no existe. Lo siento, compadre. Ricardo no respondió. Colgó y se quedó ahí con la mirada clavada en el piso. Isabel estaba muerta. No era una idea, era real. Se fue y él no supo nada. Nadie le avisó. Nadie lo buscó. ¿Por qué, Isabel?, dijo en voz baja. Fue a la sala, se sirvió un trago, algo que no hacía desde hacía meses, desde que murió su esposa. Pensó en ella, que jamás supo de Isabel, aunque una vez la vio en una foto. Isabel fue el gran amor de su vida, de esos que nunca se olvidan. Volvió a la computadora y buscó un investigador privado, escogiendo al que más experiencia tenía. Le envió lo poco que sabía, el nombre completo, el hospital y lo de la niña. El investigador le prometió que en 3 días tendría algo. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por la casa, sintiéndose más solo que nunca. Su esposa se había ido hacía meses por una enfermedad larga y silenciosa, y aunque no se llevaban mal, ya no se querían como antes. Le dolía que la única mujer que amó de verdad se haya muerto sin que él lo supiera. Y ahora esa niña. Se miró al espejo, luego recordó la cara de Sofía. Se parecía, sí, pero también podía ser cosa de la imaginación. Quería buscarla otra vez, saber más. ¿Dónde vivía? ¿Con quién? La duda que más le quemaba era si Isabel murió sola, ¿quién cuidó a Sofía todo este tiempo? Y si no era su hija, ¿por qué tenía el anillo? Algo no cuadraba, y Ricardo, por primera vez en años, sintió la necesidad incontrolable de saber la verdad. No importaba el costo, no importaba lo que saliera. No podía dejar que esa niña desapareciera también. El lunes temprano, Ricardo ya estaba despierto. La ansiedad por recibir el primer informe del investigador lo consumía, revisando el celular cada 5 minutos. A las 8 en punto sonó una notificación. Necesito que vengas a verme. Tengo algo importante. Sin pensarlo,
Ricardo se vistió, tomó el coche y manejó hasta una oficina chiquita en una zona modesta. El investigador, un tipo de unos 50 años, con cara de haber visto muchas cosas feas, lo recibió con un café. «Pásale. Lo que tengo no es definitivo, pero ya empieza a oler raro». «Encontré el hospital donde murió Isabel», dijo el investigador. «Efectivamente, estuvo internada unas semanas. La causa de muerte es vaga, complicaciones respiratorias. Pero lo curioso es una nota de alerta en su historial. Alguien pidió que no se notificara a ningún contacto externo, ni familiar, ni pareja. Está firmado por una tal Elvira. ¿Te suena?». Ricardo negó. «¿Y la niña?». «Hay registros de que Isabel llegó con una niña, pero en las notas la marcaron como no registrada, sin partida de nacimiento ni nombre completo, solo decían la menor. Después de la muerte de Saint-Ogier, Isabel, alguien fue por la niña. Otra vez Elvira dijo que era su tutora. El hospital la dejó ir con ella. No se hizo ninguna verificación». Ricardo frunció el ceño. «¿Y quién es esa tal Elvira?». El investigador le mostró una foto de una mujer mayor, de pelo corto y expresión dura. «Mercedes Medina, le dicen Doña Elvira. Tiene varios antecedentes por uso de menores con fines económicos. Usa niños para mendigar, vender chicles. Nunca la han agarrado en algo grande. Vive cambiando de casa. Ahorita anda por la colonia San Jerónimo». Ricardo sintió una punzada en el estómago. «¿E Isabel? ¿Cómo terminó en ese hospital?». El investigador bajó la voz. «Isabel vivió los últimos años en un albergue sin registro oficial. Parece que cayó ahí después de perder su trabajo. Estaba sola. Algunas personas recuerdan que hablaba de un tal Ricardo, su ex. Decía que quería buscarlo, pero que alguien le había quitado su celular y la tenía vigilada. Testigos juran que Elvira era la que le daba ayuda, a cambio de quedarse con la niña para ponerla a vender cosas». Ricardo se quedó callado, sintiendo como si le estuvieran apretando el pecho. Isabel, sola, pobre, enferma. Y él del otro lado de la ciudad, sin tener idea de nada. También conseguí una copia de un reporte médico. Isabel pidió hablar con alguien antes de morir. Dijo un nombre, Ricardo. Pero la nota aparece tachada, editada. ¿Y la niña?, preguntó Ricardo con los ojos rojos. «Si la que tú viste es la misma, y todo apunta a que sí, entonces Elvira la agarró desde que Isabel murió. Lo que es claro es que esa niña no le pertenece legalmente». Ricardo se levantó, furioso y confundido. «¿Cómo nadie me avisó? ¿Cómo dejaron que se muriera así?». El investigador lo miró serio. «Porque cuando eres pobre y estás sola, nadie te escucha. Eso pasa todos los días». Ricardo recordó cuando conoció a Isabel en una tienda de música. Empezaron a salir sin planearlo. Se querían sin complicaciones. Pero un día ella se fue, dejando una nota que decía: «Lo siento, pero no puedo quedarme». Y él, por orgullo, nunca la buscó. «Quiero ver a esa mujer, a Elvira», dijo Ricardo con los dientes apretados. El investigador asintió, prometiendo encontrarla. Ricardo salió de la oficina con el corazón hecho pedazos. Se quedó en el coche con la cabeza recargada en el volante, con tantas cosas que no entendía, tantos años que no se dio cuenta de lo que pasó. Y ahora estaba esa niña, Sofía. ¿Quién era en realidad? Una parte de él quería aferrarse a la idea de que era su hija, que Isabel no lo había olvidado, pero otra parte sabía que la verdad podía ser más fea. Aún así, estaba decidido. No iba a dejar esto así. No, esta vez no. Ricardo regresó a la misma calle donde había visto por primera vez a Sofía, estacionando el coche en un lugar discreto. Caminó despacio, buscando esa carita flaquita entre los niños que vendían dulces. Después de una hora, se detuvo en una tienda y le preguntó al señor del mostrador: «¿No ha visto a una niña chaparrita de pelo alborotado como de 11 años que vende chicles?» El señor contestó: «La Sofía sí, viene casi todos los días, pero hoy no ha pasado. A veces la mandan más tarde». «¿La mandan?».
Sí, una señora que le dicen doña Elvira los junta y los reparte por zonas, mala como ella sola. El nombre de Elvira le sonó a veneno. Esa era la que se había llevado a la niña, la que dejó morir a Isabel sola. Volvió al coche y marcó al investigador. Ya sé que Sofía anda con esa Elvira. Voy a esperar. El investigador le advirtió, no te expongas, esa mujer no es cualquier cosa. Pero a Ricardo no le importó. Se quedó toda la tarde dando vueltas por la zona, hasta que como a las 5 la vio. Sofía estaba sentada en la banqueta vendiendo paletas, con el mismo vestido sucio y unos tenis sin agujetas. Parecía cansada, pero corría a ofrecer su mercancía a cada coche. Ricardo se acercó despacio. Sofía. Ella volteó y al verlo se paró como si fuera a echarse a correr, pero no lo hizo. «Hola», dijo con la voz bajita. «No te quiero hacer nada, solo quiero hablar contigo. Conocí a tu mamá y creo que hay cosas que tú no sabes». Sofía lo miró desconfiada. «Mi mamá está muerta, eso es lo único que sé. Y no tengo papá». Ricardo respiró hondo. «Sé que estás con una señora, doña Elvira. ¿Ella es tu familia?» Sofía se encogió de hombros. «No, solo vivo con ella. Me cuida. O eso dice. Si me ve hablando con usted, me va a regañar, o peor». «Entonces, vente conmigo solo un rato», dijo. «Ricardo, comemos algo, platicamos. Te llevo antes de que se haga noche». Sofía dudó mucho, pero su estómago tronó. «¿Me va a comprar algo de aquí?» «Claro, todo si quieres». Ella guardó sus cosas y se subió al coche. Fueron a una fondita cercana, donde ella se comió los tacos como si no hubiera probado carne en meses. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo con esa señora?», preguntó él. «Desde que mi mamá se enfermó. Elvira dijo que iba a ayudarnos. Al principio me llevaba a la escuela, pero luego ya... No, empecé a vender dulces. Me dice que si no trabajo no como. ¿Tu mamá no dejó ninguna carta? ¿Algo para ti?» «No, solo tengo esto», dijo sacando la misma foto vieja. «Y el anillo me lo puso antes de dormirse. Dijo que era muy importante, que nunca me lo quitara, que un día, si tenía suerte, me iba a llevar a una vida mejor». Ricardo tragó saliva. Los ojos de Sofía eran iguales a los de Isabel. «¿Quieres que te ayude? ¿A salir de ahí? ¿A tener casa, escuela, comida? ¿Y por qué? ¿Por qué usted?», preguntó ella. «Porque creo que eres muy importante, más de lo que imaginas», respondió Ricardo. Sofía empezó a llorar sin hacer ruido, solo las lágrimas cayendo mientras mordía el taco. Ricardo le puso una servilleta en la mano. Después, como había prometido, la llevó de regreso, dejándola en la esquina de una vecindad toda grafiteada. Desde la entrada, una mujer gorda con cara de pocos amigos la estaba esperando. Le jaló del brazo y cerró la puerta de golpe. Ricardo se quedó ahí, sintiendo como la rabia le subía por el pecho. Sacó su celular y le marcó al investigador. «Ya sé dónde vive. Necesito que hagas lo tuyo. Consigue pruebas, lo que sea, pero quiero sacar a esa niña de ahí». La búsqueda de respuestas se había convertido en una guerra. La vecindad donde vivía Sofía era vieja, sucia, con olor a humedad. En el cuarto del fondo, donde apenas entraba la luz, vivía doña Elvira, gorda, de pelo mal pintado y voz ronca. Estaba viendo una novela cuando Sofía entró, corriendo con la cara roja. «¿Dónde andabas, escuincla?», preguntó Elvira. «Fui a vender, como siempre». «¿Y entonces por qué llegas a esta hora con la caja casi llena? No me mientas». «Me encontré con el señor del carro. Me compró todo, pero me invitó a comer». Elvira se paró de golpe, imponente no por su fuerza, sino por su manera de hablar. «¿Qué señor?», preguntó Elvira entrecerrando los ojos. «El que se le descompuso el carro, el que me ayudó a echarle agua. No le gustó ni tantito lo que acababa de oír». «¿Te subiste a su carro?», repitió, esta vez más fuerte. Sofía retrocedió. «No me hizo nada, solo comimos. Me preguntó cosas de mi mamá». Elvira la agarró del brazo. «Escúchame bien, mocosa. Tú no hablas con nadie. No confías en nadie. Todos quieren algo. ¿Te dijo su nombre?». «Ricardo». El nombre cayó como bomba. Elvira la soltó
y fue a un cajón, sacando un celular viejo y una libreta. ¿Qué más te preguntó?, insistió Elvira. Que si quería irme con él, pero no lo hice. Le dije que no. Elvira no dijo nada. Solo la miró con esos ojos fríos, como si estuviera calculando qué hacer con ella. No vas a volver a hablarle. Si lo ves, te cruzas la calle. ¿Entendiste? Sí. Y mañana no sales. Me vas a ayudar aquí. Tengo que pensar. Sofía bajó la cabeza. Sabía que cuando Elvira pensaba, algo malo se venía. Doña Elvira se quedó toda la noche despierta, fumando junto a la ventana. Recordó a Isabel, la mamá de Sofía. Esa mujer le había dado problemas desde el principio. Cuando llegó al albergue, apenas podía caminar. Estaba enferma, débil. Elvira la ayudó, sí, pero no gratis. Le dio comida y techo a cambio de que le dejara a la niña para cuidarla. Isabel aceptó porque no tenía opción, pero después se puso rebelde. Empezó a decir que quería buscar a un tal Ricardo, que iba a denunciar a Elvira, hasta que un día se desmayó. La llevaron al hospital, pero ya era tarde. Elvira, aprovechando, se llevó a la niña diciendo que era su tía. Nadie preguntó nada. Y ahora, después de tantos años, ese maldito Ricardo aparecía. «Destino», murmuró entre dientes. Se paró y marcó desde otro teléfono a un número que solo usaba para problemas. «Bueno», contestó una voz masculina. «Marcos, tenemos un problema». «¿Qué hiciste ahora?» «Nada todavía, pero ese cabrón de Ricardo apareció y está buscando a la niña». Hubo silencio. «¿Estás segura de que es él?» La mocosa lo dijo. «Se llama Ricardo y anda rondando. Se nota que quiere saber cosas. No puede saber nada. Si se entera de lo de Isabel. Por eso te estoy llamando, idiota. Tú eres el abogado, ¿no? Ayúdame a frenarlo. Déjame pensar. Mañana te aviso». Elvira colgó, respiró hondo y volvió a mirar por la ventana. La calle estaba en silencio, pero en su cabeza todo era ruido. Sabía que ese tipo no iba a dejar el asunto. Se notaba en su cara, en cómo miraba a la niña como si tuviera algo que ver con ella. «Maldita sea Isabel», murmuró. Y por primera vez en muchos años, Elvira sintió miedo. Ricardo no había podido dormir. Eran ya 3 noches seguidas dándole vueltas a la cabeza con el pecho apretado. Lo de Sofía no era un simple misterio, no era solo una coincidencia. Cada minuto que pasaba sentía más fuerte la idea de que esa niña estaba conectada a él por algo más que un anillo. Se había sentado en su oficina desde temprano con una montaña de papeles del trabajo, pero no podía concentrarse. Todo lo que le importaba estaba en una vecindad vieja donde una niña vivía con una mujer que olía a peligro. Marcó al investigador 2 veces y no le contestó. Mandó mensajes, nada. A las 11:30, por fin sonó el teléfono. «Tengo algo», dijo el investigador, «pero necesito que vengas a verlo en persona». Ricardo no dijo ni una palabra, solo colgó, agarró las llaves y salió disparado. 20 minutos después, estaba en la misma oficina de paredes sucias. El investigador ya tenía todo listo. Papeles, fotos y un sobre que parecía importante. Estuve preguntando en los alrededores del hospital donde murió. «Isabel, me encontré con una enfermera que trabajaba ahí en ese tiempo», se acordaba de ella. Ricardo se sentó en silencio. «Me dijo que Isabel llegó muy enferma, que no quería hospitalizarse, pero ya no podía ni respirar. Entró sola, sin familia, sin dinero. Pero lo más raro fue lo que le dijo a esa enfermera cuando estaba en urgencias». El investigador sacó una hoja amarillenta, una nota vieja escrita a mano. «Esto no está en el expediente oficial. Se lo quedó la enfermera porque le dio lástima. Isabel escribió un nombre antes de que la pasaran a piso. Ricardo Robles. Dijo que, si algo le pasaba, lo buscaran. Pero eso nunca ocurrió». «¿Por qué?», preguntó Ricardo. «Porque al día siguiente, una mujer llamada Elvira llegó con una orden escrita supuestamente firmada por Isabel, que decía que no quería ser molestada. Falsa, claramente. Pero los doctores se hicieron los tontos». «Ricardo,
No podía creerlo. Tenía el documento en las manos, su nombre, la firma de Isabel. Ella había querido verlo, había pedido ayuda y nunca llegó. Y eso de la orden falsa no se puede denunciar. Sí, pero necesitamos más. También busqué en el archivo de servicios de bienestar familiar. Encontré que Sofía estuvo ahí, pero no duró ni una semana. Adivina quién fue a reclamarla. Sí, doña Elvira se presentó con una hoja firmada por Isabel antes de morir, donde supuestamente le cedía la custodia. Falsificada también. Se la dieron sin investigar. Ricardo golpeó la mesa. Esa mujer había hecho lo que quiso con Isabel y con la niña. Nadie se lo impidió. Quiero llevármela ya hoy. No se puede así nada más. Si la sacas por la fuerza, Elvira va a decir que la secuestraste y tú, con tu perfil público, quedarías como un loco rico. Entonces, ¿qué hago? Necesitamos pruebas reales. Estoy consiguiendo acceso a registros, pero va a tomar tiempo. Ricardo apretó los dientes. No podía esperar. Sentía que cada hora que pasaba, Sofía estaba en peligro, no porque Elvira la golpeara, sino porque esa mujer podía desaparecer con ella en cualquier momento, llevarla a otro estado, cambiarle el nombre. Salió de la oficina con más rabia que nunca, manejó sin rumbo y acabó en el panteón donde estaba enterrada su esposa. Se paró frente a la tumba. «Lo siento», dijo, «ya no puedo seguir fingiendo que estoy bien. Hay una niña allá afuera que tal vez es mía o tal vez no, pero la quiero proteger y voy a hacerlo, aunque me cueste todo». Volvió al coche, sacó el celular y marcó a su abogado. «Personal, necesito preparar una solicitud de custodia temporal». A los 3 días, Ricardo recibió una llamada del investigador. «Ya tengo lo que estabas buscando». Ricardo salió disparado de una junta y 20 minutos después estaba en esa oficina con olor a cigarro. «Aquí está el archivo médico completo de Isabel, el verdadero. Lo conseguí a través de una persona que trabaja en la bodega de documentos físicos del hospital». Ricardo lo abrió con las manos temblando. Era grueso, más de 30 hojas. Empezó a leer. Diagnóstico: insuficiencia respiratoria avanzada, anemia severa. Llevaba meses así, sin atención, pero eso no fue lo que lo detuvo. Lo que lo dejó sin aire fue una nota escrita por una doctora de apellido Godínez. Paciente menciona tener una hija que no es biológica. Relata que la menor fue abandonada en la casa donde vivía. Madre de la niña nunca regresó. Isabel decidió criarla por su cuenta y nunca registró el hecho legalmente. Considera que la menor es su responsabilidad. Total, no revela más datos por temor a perderla. Ricardo cerró los ojos. Sofía no era hija de Isabel. Entonces, ¿de quién? «Eso no es todo», dijo el investigador. «Encontré a la doctora Godínez. Está retirada. Al principio no quería hablar, pero le enseñé la foto de Isabel y se quebró. Me contó que Isabel fue una de sus pacientes más tristes. Llegó destruida, pero nunca dejó de hablar de la niña. Decía que era lo único bueno que le había pasado. Lloraba todos los días, no por su enfermedad, sino por no poder dejarle nada, por miedo a que Elvira se la robara. Decía que esa mujer la vigilaba». El investigador abrió un sobre pequeño y sacó una hoja doblada. Era una carta. La letra era de Isabel, temblorosa pero clara. «Si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí, Ricardo. Si la vida te pone frente a Sofía, quiero que sepas que no es mi hija de sangre. Llegó a mí cuando apenas tenía 1 año. Su mamá vivía en la misma vecindad que yo. Se fue un día y no regresó. Yo me hice cargo, porque no podía dejarla morir. Me salvó más veces de las que ella se imagina. El anillo que lleva es el que tú me diste. Lo guardé y se lo pasé a ella con la esperanza de que algún día llegara a ti, porque aún con todo, nunca te olvidé. Cuídala si puedes, protégela». Ricardo no pudo seguir leyendo. Se tapó la cara con las manos. No sabía si lloraba por Isabel, por la niña o por todo lo que se había perdido.
Sofía no era su hija por sangre, pero era hija de Isabel, hija de su amor, de su recuerdo. ¿Y la verdadera mamá?, preguntó Ricardo. Ni idea, Isabel nunca dio nombres. La doctora dice que preguntó, pero ella solo respondió. Se fue, no supo ser mamá. No hay acta, no hay huella. Sofía es invisible para el sistema. Ricardo se quedó callado. Ahora entendía por qué Elvira la tenía. Legalmente, Sofía no existía. Era perfecta para lo que ella hacía. Pero eso estaba por terminarse. ¿Sabes qué?, dijo Fernando levantándose. No necesito una prueba de ADN. Esa niña es mía. Porque Isabel la eligió y porque me la dejó. El investigador lo miró serio. ¿Estás listo para pelear? Más que nunca. Ricardo no quiso esperar más. Agarró su coche y se fue directo a la vecindad. No habló con el abogado ni con el investigador. Ya tenía todo lo que necesitaba. La carta, los documentos y los ojos de Sofía en su cabeza. Eran las 4 de la tarde. Se bajó del coche y caminó directo hacia la reja oxidada. Tocó fuerte, 5 veces, sin miedo. Del otro lado salió una voz. ¿Quién? ¿Chingados toca así? Doña Elvira se asomó entre los barrotes. Cuando lo vio, se le borró la expresión. Ah, el ricachón otra vez. ¿Qué haces por acá? Vengo por la niña, dijo Ricardo sin rodeos. Elvira se rió, una risa seca. ¿Cuál niña? Aquí no hay ninguna niña tuya. Sofía. Ah, Sofía, dijo con burla. ¿Y desde cuándo es tuya? Desde que Isabel me la dejó. Desde que me enteré de todo lo que hiciste con ella. Elvira tiró el cigarro al suelo. Mira, don elegante, no sé qué cuentos te contaron, pero esa escuincla no tiene ni papá ni mamá. Yo fui la única que la levantó, la alimenté, la vestí. ¿La usaste?, respondió Ricardo con la voz firme. La metiste en la calle a vender, le robaste la oportunidad de tener una vida. Elvira cruzó los brazos. ¿Y tú qué? ¿Qué sabes tú de andar batallando? ¿De cuidar niños con hambre? Tú no más vienes porque se te metió la culpa, porque te aburres en tu casa y crees que con una niña puedes arreglar tu conciencia. Ricardo se acercó más a la reja. No se trata de mí, se trata de ella, de Sofía, y no voy a permitir que la sigas explotando. En ese momento, Sofía se asomó desde el fondo, parada detrás de un poste, viendo todo. ¡Sofía!, gritó Ricardo. «Vente conmigo, no tienes que estar aquí». Ella no dijo nada, solo lo miró asustada. «No te muevas de ahí», le dijo Elvira sin siquiera verla. Ricardo notó el miedo en la niña. «¿Ves?», dijo Elvira. «No quiere irse contigo. Tú llegaste tarde. Esta niña ya no es tu historia. Es la historia de Isabel. Y ella te tenía miedo y lo escribió. Y tú lo sabes». Ricardo sacó un folder. «Esto dice lo contrario. Aquí está la carta. Aquí está la declaración de la doctora. Aquí están las pruebas de que tú falsificaste documentos. ¿Quieres que le llame a la policía ahora mismo?» Elvira lo miró con rabia. «¡Métete, Sofía!», gritó. Pero Sofía no se movió. Ricardo la miró otra vez. «Tú decides. Nadie te va a obligar. Pero si te quedas, vas a seguir viviendo con miedo. Y si vienes conmigo, vamos a pelear por ti, por tus papeles, por tu vida. Yo te lo prometo». «¡Cállate!», gritó Elvira. «No le llenes la cabeza de sueños». Ricardo la ignoró. Solo miraba a Sofía. La niña bajó la cabeza, se quedó unos segundos en silencio y luego empezó a caminar despacio con su caja en la mano. «Te dije que no te movieras», gritó Elvira. Pero Sofía no paró. Abrió la reja, salió y se paró junto a Ricardo. «¿De verdad me van a ayudar?», le dijo bajito. Ricardo se agachó y le puso la mano en el hombro. «¿De verdad?». Detrás de ellos, Elvira lanzó un grito de rabia, pegó una patada a la reja y se metió a su casa dando portazos. La guerra no había terminado, solo había empezado. Pero Sofía ya no estaba sola. No hablaron mientras caminaban. Sofía venía a su lado con su cajita abrazada al pecho. Cuando llegaron al coche, Ricardo le abrió la puerta y ella se subió sin preguntar.
acomodándose en el asiento y mirando por la ventana, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a devolverla. Ricardo se subió y arrancó. «Vamos a mi casa, vas a estar segura allá, no hay nadie que te grite ni te mande a la calle», dijo despacio. Sofía solo asintió. El camino fue silencioso. Ricardo manejaba sin prisa, con los nervios hechos nudo. No sabía cómo hablarle. No quería presionarla, pero quería decirle 1000 cosas. Cuando llegaron a su casa, ella se quedó parada frente al portón. La casa era enorme, blanca, limpia. «¿Aquí vives tú solo?», preguntó por fin. «Sí, desde que mi esposa murió». Sofía bajó la cabeza y entró. Dentro todo era silencioso, solo el sonido del aire acondicionado y un reloj caro. Sofía se quedó parada en la entrada. «Puedes quitarte los zapatos si quieres y dejar tu cajita ahí. Nadie te la va a quitar», le dijo Ricardo. Ella se desató los tenis rotos y los dejó junto a la puerta. Luego puso la caja en un sillón, mirando todo como si fuera otro planeta. Ricardo fue a la cocina. «¿Tienes hambre?». «Un poco». Preparó 2 sándwiches de jamón. Se los llevó a 1900. La sala. Ella estaba sentada en la orilla derechita. Se lo comió en menos de 5 minutos. Después le enseñó el cuarto de huéspedes. Una cama mediana, una ventana grande. «Puedes dormir aquí. Es todo tuyo. Hay ropa limpia en el closet. Mañana vamos a comprar más». «¿Puedo bañarme?», preguntó ella como si pidiera permiso para existir. «Claro, el baño está ahí al lado». Sofía asintió. Entró al baño y por primera vez en mucho tiempo se bañó sin prisa, sin miedo. Ricardo, mientras tanto, se quedó sentado en el sillón, sintiendo tantas cosas que no podía ordenarlas. Lo único que sabía con certeza era que no se iba a rendir. Cuando Sofía salió, traía una camiseta que le quedaba grande. Tenía el pelo mojado y los pies limpios. Ya no parecía la niña de la calle, pero sus ojos seguían alertas. «¿Puedo ver tele?». «Claro, toma el control». Se sentó junto a él y encontró un canal de caricaturas. Sonrió apenas. Cuando llegó la noche, le dijo que podía dormirse si quería. Ella negó. «Tengo miedo de que mañana me regreses». «No voy a hacer eso», la miró serio. «Elvira ya no puede tocarte, pero no tengo papeles, no soy de nadie». «Eres de ti y ahora estás conmigo». Sofía lo miró y por primera vez dejó de tensar los hombros. «¿Tú de verdad conociste a mi mamá?». «Sí, la quise mucho». «¿Ella te quiso a ti?». Ricardo tragó saliva. «Sí, mucho». Sofía se acomodó en el sillón, cerró los ojos y se quedó dormida ahí mismo. Fernando la tapó con una cobija y se quedó viéndola. Sabía que eso apenas empezaba, pero también sabía que ya no estaba solo y que ella tampoco. Pasaron 3 días. Sofía poco a poco fue soltando el miedo, aunque todavía dormía con la luz encendida. Comía mejor, dormía más y a veces sonreía viendo caricaturas. Ricardo había dejado de ir a la oficina. Su cabeza estaba en Sofía y en los trámites legales. Ya había presentado una solicitud de custodia temporal con la carta de Isabel y los archivos médicos, pero aún le faltaba lo más importante: los documentos oficiales de 1900. Sofía, como nunca fue registrada, no existía. Eso complicaba todo. Por eso decidió contactar a un abogado que conocía, Marcos Varela. Marcos era elegante, de traje, con una voz entrenada para sonar confiado. Era de esos que sabían moverse en todos lados, aunque Ricardo sabía que solo se movía si había algo que ganar. «Necesito tu ayuda con algo delicado», le dijo Ricardo. «Hay una menor, no tiene papeles, la estoy cuidando. Su mamá murió. Estoy intentando adoptarla». Marcos lo miró serio. «¿Y por qué tú?». «Porque su madre me la dejó. Porque lo siento como una responsabilidad». Le mostró la carta, las copias del hospital. Marcos los revisó sin emoción. «Esto no es suficiente sin acta de nacimiento. Te van a acusar de secuestro. ¿Y tú me puedes ayudar o no?», preguntó Ricardo. Marcos se quedó pensativo. «Déjame hacer unas llamadas. Hay formas,
pero no son sencillas. Ricardo asintió, pidiéndole discreción, pero acababa de cometer un error. Esa misma noche, Marcos se reunió con doña Elvira en un restaurante caro. Le entregó una copia de los documentos. «¿Qué me vas a pedir por esto?», preguntó ella. «Nada aún. ¿Y por qué me ayudas? Porque si Ricardo adopta a esa niña, va a mover muchas cosas y yo no quiero que eso pase. Lo quiero fuera de esto, quiero que se rinda. No te preocupes, lo va a entender muy pronto». A la mañana siguiente, Ricardo recibió una citación del juzgado por tenencia ilegal de menor. El denunciante, Marcos Varela, en representación de Mercedes Medina. Ricardo sintió como si le arrancaran el piso. No entendía. Marcos, su abogado, el que lo iba a ayudar, lo llamó, no respondió, mandó un mensaje. «¿Qué hiciste?». 2 minutos después, una respuesta. «Es lo mejor. Te estás metiendo en un problema serio». Ricardo tiró el celular. Fue al cuarto de Sofía. Ella ya estaba despierta. «¿Estás bien?», le preguntó, notando su cara. Ricardo intentó sonreír. «Sí, solo hay cosas que tenemos que arreglar, pero todo va a estar bien». No sabía si era verdad, pero lo iba a pelear como si lo fuera. Ricardo tenía el sobre en la mano. Lo había recogido esa misma mañana en el laboratorio privado que él mismo había contactado. No se lo había dicho a nadie. Había tomado esa decisión solo. Quería saber. No aguantaba más la pregunta en su cabeza. ¿Y si sí era su hija? ¿Y si Isabel nunca se lo dijo para protegerlos? Se había hecho la prueba en silencio. Ahora ahí estaba, con el sobre blanco cerrado. Lo miró por varios minutos. Respiraba hondo hasta que al fin rompió el sello. Sacó la hoja. Leyó en voz baja. Resultado no compatible. No existe relación biológica. Ricardo se quedó inmóvil. Sintió un vacío. No era tristeza, era algo más raro, como si le hubieran apagado una lucecita. Se había aferrado a la idea de que Sofía era suya, que el destino tenía sentido, que el amor que sintió por Isabel tenía un lazo real de sangre, pero no. No era su hija, no en papel, no en biología. Fue al cuarto de Sofía. Ella estaba jugando en el suelo. «¿Todo bien?», preguntó al verlo. Ricardo no supo qué decir. «Sí, solo vine a ver cómo estabas». «Estoy bien», respondió ella con una sonrisa. No era su hija, pero era su niña, su responsabilidad. Lo supo en ese momento. Apenas unas horas después sonó su celular. Era su abogado nuevo, el que sí estaba de su lado. «Tenemos un problema». Marcos presentó los resultados de ADN al juzgado. «No sé cómo, pero los usó para decir que estás obsesionado. Y el juez acaba de emitir una orden para que entregues a la niña temporalmente a servicios de protección infantil». «¿Qué?», dijo Ricardo. «Tienes 48 horas. Si no lo haces, te pueden acusar de desacato». Ricardo apretó el celular. «No pienso entregarla. No la voy a dejar con extraños, ni con Elvira, ni con nadie. Entiendo, pero necesitamos movernos, apelar la orden. ¿Tienes el video de la doctora?». «Sí, grabé cuando me habló». «Perfecto, mándamelo. Pero te advierto, Elvira no está actuando sola». Ricardo colgó. Encontró a Sofía comiendo cereal. Se sentó frente a ella. «Sofía, hay algo que tengo que decirte. Hice una prueba para ver si tú y yo éramos familia de sangre». Ella bajó la mirada. «Salió negativa», dijo él. «Lo sabía», susurró ella. «Nunca pensé que sí lo fueras». Ricardo se sorprendió. «¿Por qué?». «Porque mi mamá nunca me habló de ti como papá. Hablaba de ti como alguien que quiso mucho, pero no como mi papá». «¿Y eso te molesta?». «No, porque no importa. Eres el único que me ha cuidado de verdad». Fernando sintió un golpe directo al pecho. «No sé qué va a pasar, Sofía. Están intentando separarnos, pero yo no me voy a rendir». «Yo tampoco». El día estaba nublado. Ricardo se había levantado temprano, con miedo. Estaba tomando café cuando sonó el timbre. Era el investigador. «Tengo algo que no esperaba encontrar», dijo. Lo dejó pasar. El investigador puso un sobre amarillo arrugado en la mesa. «Una señora del albergue me llamó. Estaba limpiando un cuarto viejo donde guardaban cosas de los pacientes que murieron. Encontró esto en una caja con el nombre de Isabel.
Nunca lo abrieron. Ricardo lo tomó. Era una carta sellada con su nombre escrito a mano. La abrió y empezó a leer. Ricardo, no sé si esta carta llegue a ti. Sé que me fui sin decirte nada, me asusté. Fue un error. Hay algo que nunca te dije. Sofía sí es tu hija. Lo supe desde el principio. Me enteré poco después de irme. Intenté buscarte, pero ya estabas casado y no quería meterme. Así que crié a nuestra hija sola. Me escondí de todos, pero no pude protegerla como debía. Me enfermé, me rendí. Elvira apareció y aprovechó todo. Me quitó todo, incluso a ella. Por eso, si algún día esta carta llega a ti, por favor búscala, protégela. No te pido que me perdones, solo que no la dejes sola. Ricardo leyó todo con la respiración agitada. La carta temblaba en sus manos. No podía creerlo. Entonces, la prueba estaba mal o la manipularon. Se paró de golpe. ¿Y si la prueba fue falsa?, le dijo al investigador. Puede ser. Si Elvira tuvo acceso, si Marcos la filtró, pudieron haberla cambiado, todo se puede falsificar. Necesito otra prueba, pero en otro laboratorio, fuera de la ciudad. Yo me encargo. Ricardo fue al cuarto de Sofía. ¿Tú recuerdas algo de cuando eras muy chiquita? Si tu mamá te decía algo sobre tu papá, ella negó. A veces me decía que tú eras alguien especial. Encontré una carta de ella, de tu mamá. Me la escribió a mí. Dijo que tú eres mi hija. Sofía lo miró sin decir nada. No sé si me creas, pero es verdad. Y entonces, ¿por qué salió negativa la prueba? Eso es lo que quiero averiguar. Puede que alguien la haya cambiado. Quieren separarnos, Sofía, pero no lo van a lograr. Ella asintió. No lloró. Solo dijo algo que Ricardo nunca olvidaría. Entonces, ya no me voy a sentir prestada. Ricardo la abrazó y por primera vez sintió que no estaba agarrando a una niña ajena. Estaba abrazando a su hija. Marcos siempre fue un tipo elegante, pero detrás de esa imagen había un experto en aprovechar cada oportunidad. Mientras Ricardo intentaba preparar la apelación, Marcos ya tenía otra jugada avanzada. Se reunió con Elvira en un departamento rentado. ¿Ya viste esto?, le dijo Elvira tirándole un folder. ¿Qué es? La carta. La original la tienen. Ricardo ya sabe que la niña sí es suya. Marcos no se sorprendió. No importa. Van a tener que probarlo con otro ADN y ese resultado no saldrá antes de la audiencia. Si no entregan a la niña, se meten en un lío. Y si la entregan, tú la recoges y la llevas fuera. ¿Y tú qué ganas?, preguntó Elvira. Ricardo va a perder el juicio y va a quedar arruinado públicamente. Pierde su imagen, su empresa. Eso me deja a mí libre para negociar contratos que antes él manejaba. Todo esto por negocios. Lo miró Elvira con desconfianza. No, también por ego. Me cerró muchas puertas. Ahora me toca a mí. Ese mismo día, Ricardo recibió un aviso urgente del juzgado. La audiencia de custodia se adelantaba. Tenía 24 horas para presentarse con la menor. Era una trampa. Se lo dijo a Sofía. Tenemos que ir a un lugar mañana, pero no quiero que te preocupes. Y si me quieren llevar, dijo ella seria, no te voy a dejar. Por la noche, Ricardo se reunió con su abogado. Le mostró los nuevos papeles y una grabación que el investigador había conseguido, una conversación donde Marcos hablaba de manipular pruebas. Necesitamos una confesión más clara, dijo el abogado, y si lo enfrento, que se confíe, tal vez se suelta. Al día siguiente, Ricardo citó a Marcos en una cafetería. En su bolsillo, un pequeño micrófono transmitía todo al investigador que grababa desde un auto. ¿Cómo estás, Julián?, preguntó Ricardo. Tranquilo. ¿Y tú con el agua al cuello? ¿Estás intentando quitarme a mi hija? No es tu hija. El resultado salió negativo. Fin del tema. ¿Y si la prueba fue alterada?, dijo Ricardo. Entonces tendrás que demostrarlo, pero el tiempo no está de tu lado y yo ya gané. ¿Qué ganaste exactamente? Tranquilidad, poder. Cuando tú pierdas este caso, vas a estar tan quemado que nadie va a querer trabajar contigo. Tendrás que vender tu empresa y adivina quién está listo para tomarla. ¿Y Elvira? ¿También es parte de tu negocio?
Digamos que hacemos favores mutuos. Yo la cubro. Ella me entrega lo que necesito. Ni siquiera sabes con quién estás jugando. Y tú tampoco. Gracias, Julián, dijo Ricardo parándose. Me ayudaste más de lo que crees. En el coche, el investigador lo esperaba con una sonrisa. Tenemos todo. Lo dijo clarito. El edificio del juzgado era frío. Ricardo llegó puntual con el corazón golpeándole el pecho. Llevaba una carpeta gruesa con copias, documentos y la memoria USB con la grabación de Marcos. Sofía iba a su lado, nerviosa pero fuerte, vestida con una blusa blanca y jeans nuevos. El abogado los esperaba. Ya están todos. Elvira llegó hace 10 minutos con Marcos. El juez que habían asignado se retiró del caso. Hay uno nuevo, joven, estricto, pero justo. Entraron a la sala. Elvira estaba sentada como si nada, a su lado Marcos, con cara de que todo estaba bajo control. Cuando vieron a Ricardo, sonrieron. La audiencia empezó. Marcos fue el primero. Pidió que se cumpliera la orden de entregar a la menor, alegando que Ricardo no tenía ningún vínculo legal. No hay papeles, no hay sangre. Y ahora, señor juez, hay riesgo de secuestro emocional. El juez pidió silencio. Señor Robles, tiene usted la palabra. Ricardo se puso de pie. Señor juez, aquí tengo pruebas de que Marcos Varela ha manipulado este proceso. Tengo una grabación donde él mismo admite que tiene intereses personales en hacerme perder la custodia, que trabaja en alianza con la señora Medina para sacar ventaja económica. El juez alzó las cejas. ¿Tiene esa grabación? Sí, su señoría. Fernando entregó la USB. La pantalla se prendió. Ahí estaba la voz de Marcos, clara, hablando de negocios, de dañar la imagen de Ricardo, de proteger a Elvira. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. ¿Tiene algo que decir? Al respecto, licenciado Varela, preguntó el juez. Marcos tartamudeó. Esa grabación es ilegal. Eso no la hace menos real, respondió el juez. Usted habló de manipular el juicio. El abogado de Ricardo intervino. Además, tenemos una carta escrita a mano por la madre de la menor donde confirma que es hija biológica del señor Robles. El juez leyó rápido la carta. Elvira se removía en su asiento, nerviosa. Todo eso es mentira, dijo en voz baja. ¿Tiene pruebas para desmentir la carta? Escuchó el juez. No, pero esa mujer ya está muerta. Ricardo se paró otra vez. Yo conocí a Isabel. Viví con ella y si algo puedo jurar es que todo lo que escribió es real. Ella me buscó, pero ustedes la silenciaron. El juez pidió silencio. Esto ya no es un tema de papeles, es un tema de verdad. La menor fue manipulada y hay pruebas de que su custodia fue obtenida por medio de documentos falsos. Vamos a investigar todo eso. Mientras se resuelve la situación legal completa, la menor permanecerá bajo cuidado temporal del señor Robles. Esta sala necesita más tiempo, pero una cosa está clara. Aquí hay una niña en medio y no voy a permitir que nadie más la use como moneda de cambio. Elvira dio un golpe en la mesa. Esto es una trampa. Una palabra más y la saco de la sala. La miró el juez con dureza. Ricardo soltó el aire por fin. Sofía lo abrazó. Se le colgó del cuello. Él no la soltó. Era viernes por la tarde. Ricardo estaba agotado, pero sentía una especie de calma. Por primera vez en semanas, Sofía dormía tranquila. Estaba en la sala cuando sonó el timbre. Era una mujer de unos 50 años. Fernando Robles. Sí, ¿quién es usted? Me llamo Elena. Fui amiga de Isabel mucho tiempo. Vivimos juntas en el albergue. Me enteré de todo esto por una vecina. Vi tu cara y no pude quedarme callada. Ricardo le abrió la puerta. Pase, por favor. Elena entró. Yo estuve ahí cuando Isabel enfermó, cuando quiso buscarte, pero nadie la dejaba. Elvira la controlaba. Le quitó su celular, le escondía los papeles, le decía que tú ya tenías otra familia. Continuó Elena. ¿Por qué hizo eso?, preguntó Ricardo. Porque quería quedarse con la niña. Siempre lo dijo. Decía que Isabel no duraría mucho, que Sofía sería suya,
que nadie iba a preguntar por una niña sin papeles. Yo escuché todo, pero tenía miedo. ¿Por qué me lo dice ahora? Elena sacó un sobre. Porque guardé cosas, cartas, notas, una libreta donde Isabel escribió muchas cosas. Tenía miedo de que todo se perdiera. Ricardo abrió el sobre. Había hojas arrugadas, una libreta y una foto de Isabel con Sofía en brazos. Las dos sonriendo. Isabel delgada, con la mirada cansada pero feliz. Isabel decía que el anillo era su última esperanza, que si Sofía algún día te encontraba te haría entender, pero también decía que Elvira haría lo que fuera para impedirlo, contó Elena. Ricardo leía las hojas. Había párrafos escritos a mano. Hoy, Elvira me volvió a decir que le firme un papel. Sé que quiere usarla, venderla. Dios mío, no puedo permitirlo. Intenté escribirle a Ricardo, pero no tengo cómo. Ricardo no pudo más. Se fue al pasillo y las lágrimas le salieron solas. Llevaba días aguantando. Estas hojas son oro, dijo su abogado después de unos minutos. Si las presentamos, se caen todos los argumentos de Elvira. Es evidencia directa. Ricardo volvió. ¿Estás dispuesta a declarar? Sí, ya no tengo miedo. Se lo debo a Isabel y a esa niña. En ese momento, Sofía apareció en el pasillo. ¿Qué pasa? Ven, mi amor, quiero que conozcas a alguien, le dijo Ricardo. Elena se levantó. Hola, chiquita, yo conocí a tu mamá, era mi amiga, te cuidaba como si fueras de oro. Sofía la miró con sorpresa. Y me hablaba de ti todos los días. La cita era en una sala de juntas que Marcos solía usar. Ricardo lo había llamado con una excusa. Quiero hablar antes de la próxima audiencia. Marcos, confiado, aceptó. Lo que no sabía era que Ricardo ya no venía solo. Elena lo acompañaba. Y tampoco sabía que todo iba a ser grabado con una cámara escondida. Marcos llegó puntual. Elena, qué sorpresa verla aquí, dijo fingiendo cortesía. Vengo a escuchar, respondió ella seca. ¿Qué quieres, Marcos?, preguntó Ricardo. Lo mismo que tú, amigo. Que esto termine bien. O para ti y Elvira, intervino Elena. No tengo idea de qué estás hablando, respondió Marcos muy tranquilo. Claro que sí, dijo Ricardo. Te grabamos. Sabemos que estás metido hasta el cuello. Marcos soltó una carcajada. ¿Y qué? ¿Van a ir con eso al juzgado? ¿Una grabación sin contexto? Tenemos más que eso, dijo Ricardo. Cartas, testimonios. Y ahora esta reunión también se está grabando. Por primera vez, Marcos frunció el ceño. ¿Estás grabando esto? Sí. Lo que tú hiciste tampoco es legal, respondió Elena. Isabel te conocía. Dijo que tú ayudaste a Elvira a armar los papeles falsos. Tú sabías que la niña era su hija y no dijiste nada. Eso no lo puedes probar, respondió Marcos, ahora sin sonreír. ¿Seguro?, preguntó Ricardo y puso una carpeta sobre la mesa. Aquí está tu firma, Marcos, en el documento que Elvira usó para sacar a Sofía del hospital. Dijiste que eras su abogado. La fecha es justo el día después de que Isabel murió. Marcos se quedó en silencio. ¿Cuánto te pagó?, preguntó Ricardo. ¿De verdad quieres entrar en eso? Tú no eres ningún santo. Tuviste una hija y no te enteraste en 11 años. Porque tú ayudaste a esconderla, gritó Ricardo. Yo hice lo que tenía que hacer. Isabel iba a arruinar tu vida. Acababa de admitir todo. Las noticias empezaron a circular desde temprano. Abogado de alto perfil implicado en falsificación de documentos. Se revelan grabaciones que involucran a Marcos Varela y Mercedes Medina. Todo se había hecho público. Ese mismo día, el juez llamó a una nueva audiencia de urgencia. Ricardo llegó con Sofía de la mano. Ella ya no bajaba los ojos. El juez entró serio. Lo que hoy tenemos no es solo un caso de custodia. Es una historia que nos golpea en la cara como sistema. Alguien le quitó la voz a una madre y otro alguien trató de quitarle la vida a una niña. Mercedes Medina, continuó el juez. Usted queda bajo custodia por uso de menores, falsificación de documentos y participación en red de explotación. El proceso será penal. 2 policías se acercaron. Elvira ni peleó. Marcos Varela, su participación como facilitador legal es grave.
perderá su licencia como abogado y enfrentará cargos por obstrucción de justicia. Ricardo no dijo nada, solo respiró hondo. En cuanto a la menor, se ha comprobado mediante cartas, testimonios y pruebas de ADN actualizadas que es hija biológica de Ricardo Robles. Se concede la custodia total. Sofía lo miró. No sabía si llorar o sonreír. Esa noche, la casa de Ricardo olía a comida casera. Él mismo cocinó. Se sentaron a comer en el comedor. ¿De verdad ya no me pueden quitar?, preguntó Sofía bajito. «De verdad», respondió Ricardo, «y me puedo quedar contigo siempre». «Siempre», ella sonrió. «¿Te puedo decir, papá?» Ricardo sintió que se le aflojaba todo por dentro. «Claro que sí, hija». Sofía se levantó, fue hacia él y lo abrazó fuerte. Él la sostuvo y pensó en Isabel, en lo que le costó cuidar a esa niña, y le prometió en silencio que nunca más nadie le iba a hacer daño a su hija. Ya habían pasado 2 semanas. La casa de Ricardo ya no parecía tan vacía. Había dibujos en el refrigerador y mochilas tiradas. Sofía había empezado la escuela. Ricardo se adaptaba. Aprendía a preparar desayunos y a leer cuentos. Esa tarde había un sobre en el buzón, sin remitente. Lo abrió por la noche. «Ricardo, me llamo Teresa y fui asistente de laboratorio en la primera prueba de ADN. Fui yo quien recibió las muestras y fui yo quien recibió la orden de modificar los resultados. Un hombre me llamó, me ofreció dinero, acepté, me arrepentí desde el primer día, pero tenía miedo. Cuando vi en las noticias todo lo que pasó, entendí lo que había hecho. No sé si esto sirva de algo. Solo tengo esta verdad que ya no puedo guardar. No me disculpo, pero quiero que sepas, la primera prueba fue falsa y tú siempre tuviste razón. Sofía es tu hija». Ricardo bajó la carta. No podía moverse. La segunda prueba ya había confirmado eso, pero ahora sabía con certeza que todo había sido armado, que Marcos y Elvira habían usado todo lo que pudieron para romperlos. Subió al cuarto de Sofía. Ella dormía. Le acarició el pelo. «Te juro que nunca más te van a mentir», le dijo en voz baja. Justo cuando cerraba la carpeta, el celular vibró. Era el investigador. «Acabo de encontrar algo raro en los archivos de Isabel. Encontré una solicitud de ayuda social que ella llenó. Pone otro nombre como contacto de emergencia. Lo más raro es que aparece una nota al margen. Dice: el padre no sabe, no quiero que lo sepa». Ricardo se quedó en silencio. «¿Qué estás diciendo? ¿Que puede ser que Isabel no te dijera la verdad desde el principio? ¿Que la primera prueba no fue falsa? ¿Que Sofía tal vez no sea tu hija de sangre?» Ricardo no respondió. «Pero escúchame», dijo el investigador. «Eso ya no importa. La niña es tuya. Te la dejó a ti, te eligió y tú no la vas a soltar». Ricardo colgó. Se fue a la ventana. El viento movía las ramas de un árbol. Adentro de la casa todo estaba en calma, y en ese momento lo entendió todo. Tal vez Sofía no era su hija biológica, tal vez nunca lo fue, pero era su hija igual, porque no hace falta que la sangre diga lo que el corazón ya gritó hace tiempo, porque Isabel, con todo lo que no pudo decirle, lo dijo con un solo gesto, le dejó lo más importante que tenía, y Ricardo, ahora más que nunca, estaba listo para cuidar eso para siempre.